Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de geografía y para eso me acompaña nuevamente la maestra Gaby Rivas. Qué gusto, María. Nuevamente, gracias por coincidir en este espacio. Vamos a tener la clase de geografía, temas interesantes para ustedes. Vamos a aprender mucho, entonces pues vayan preparando sus cosas para poder dar inicio a la clase de geografía. Así es. Y como parte de esta preparación, primero vamos a lavarnos las manos con ajo listo. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ahora sí, con nuestras manos perfectamente limpias, ¿cuál es el propósito de nuestra sesión de hoy? María, hoy vamos a reconocer los componentes naturales de la Tierra, que son el clima, el relieve y el agua, y de qué manera influyen en la flora y en la fauna de ciertas regiones de nuestro mundo, de todo el mundo, porque estos son componentes que van a determinar en gran medida cómo se va a estar conformando la flora y la fauna de nuestro planeta. Entonces es un tema muy, muy interesante, para lo que vamos a necesitar tu libro de geografía, tu cuaderno y tu lapicera. Es importante que vayas tomando notas de lo que se haga mención y también si en alguno de los videos, de las imágenes que vamos a estar proyectando, tú detectas una palabra que previamente no hayas visto o que resulte de tu interés, anótala y cuando termine el programa, ya con más tiempo, puedes buscar en tu diccionario, puedes revisar las páginas de tu libro también y con eso dejar más clara la información y el aprendizaje de esta sesión de trabajo. Perfecto. ¿El libro lo vamos a utilizar en qué páginas? Es en la página 44. Muy bien. Pero antes vamos a recordar un poco de la clase anterior que estuvimos hablando de las fotografías aéreas. Así es. Fotografías satelitales también. Hablamos del GPS y del sistema de información geográfica. ¿Recuerdas qué comentamos en torno a este tema, María? Sí, comentamos las funciones que tienen, la utilidad que tiene cada una y en nuestra vida diaria cómo nos han facilitado el encontrar lugares, el estudiar regiones, climas, la orografía y así sucesivamente. Así es, María. Qué bueno que recuerdas gran parte de la clase. Yo estoy segura que también ahí en casita muchos de ustedes dijeron, ese tema ya lo vimos y realmente es muy sencillo y sobre todo de mucha utilidad, como lo mencionabas. Las fotografías aéreas, ya dijimos que nos van a permitir tener una vista de ciertos aspectos de espacios geográficos. Por ejemplo, podemos ver un campo agrícola, a lo mejor cómo se está presentando la situación de contaminación en algún río, en algún poblado. En cuanto a las tomas que hacen vía satélite, también nos van a identificar precisiones sobre el clima, también la deforestación que llega a existir en algunas selvas, bosques.
con el GPS dijimos que nos podemos también apoyar para el diseño de rutas, para localizar algún punto. Y el SIG, que es el Sistema de Información Geográfica, nos va a facilitar el diseño de mapas digitales. Y en esos mapas digitales vamos a poder también nosotros identificar poblaciones, climas, regiones naturales, pero ya con una precisión impresionante. Así es. Entonces, pues ahora vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que son los componentes naturales de la Tierra. Y vamos a hacer la lectura del mail que tenemos en nuestro libro, en la página 44. Ahora sí, que yo ya lo quería leer desde hace rato, yo estaba muy emocionada. Entonces, en su libro, en la página 44 nos escribe Martín. Hola, Dani. Aprovecho que estoy revisando mi correo para saludarte. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto más ha bajado la temperatura en Copenhague? Aquí en Pisco, Perú, hace calor. El termómetro registró 30 grados centígrados. Carita feliz. Como te platiqué, el clima en mi ciudad es seco, casi no llueve, pero al este de Perú todo es diferente. Es tropical, llueve mucho. Hay una región selvática con gran variedad de aves, monos y plantas. En las próximas semanas iremos a Puerto Maldonado para convivir un poco con la selva. Daremos un paseo por el río. No te imaginas el hermoso paisaje de árboles gigantes en las orillas y el alboroto de los animales. Ahora, platícame cómo es el clima en el lugar en que vives. Saludos, seguimos en contacto, Martín. Y Martín anexó una foto increíble de la provincia de Pisco en Perú. Aquí está la fotito que anexó Martín. Esta es una foto increíble del desierto. Así es, qué interesante que a través de este mail tengamos la oportunidad de detectar esas particularidades de los lugares donde están estos niños. ¿Y tú cómo te imaginas que sea el clima en Copenhague, María? Uy, me suena completamente frío, como húmedo y frío. ¿Por qué lo consideras así? Porque yo sé que Copenhague está en Europa, muy al norte, y que ahí está ya medio frío el clima. Nada que ver con lo que comentaba Martín en el correo, contrastándolo con el clima del este de Perú. Así es, y todavía en Perú existe también esa diversidad en cuanto al clima y a las regiones, ¿no? Nos comentaba de un paseo por la selva, entonces aún en un mismo país existe esa diversidad en cuanto al clima, en cuanto a la vegetación, en cuanto a la fauna. Y sí, tienes razón, en Copenhague hace frío. Ya previamente ustedes estudiaron en cuanto a la latitud, cómo era un factor, es un factor que determina también la situación del clima. Entonces hace frío en Copenhague. ¿Y cuáles serán, María, las diferencias entre un clima seco y uno tropical? Lo primero que pienso con el clima seco es que no hay agua. Y eso hace que tampoco haya vegetación y que los animales que viven en una zona desértica o seca pues son completamente diferentes a los que viven en una región que es más húmeda, que está llena de plantas. Pienso, por ejemplo, en una selva, ¿no? Y eso determina ya quiénes viven ahí. Así es, tienes mucha razón, María. Aquí la principal diferencia va a estar en las lluvias, la cantidad de lluvias. Sabemos que en un clima tropical llueve la mayor parte del año y aunque en los dos hace calor, tanto en el clima seco como en el clima tropical, en el clima seco es algo extremo, mucho calor durante el día y en la noche vamos a tener un frío muy intenso. Y en el clima tropical, este clima se va a mantener, esta temperatura, pues hace calor, pero también vamos a tener lluvia. Y como bien lo decías, la lluvia nos va a ayudar a que se diversifique esta situación de la flora y obviamente también va a permitir la reproducción de varias especies animales. Así es. Pero te voy a invitar a ver un video donde vamos a conocer más acerca del clima. Pon mucha atención porque después te voy a plantear 3 preguntas. Entonces vayamos a ver el video.
Hoy estoy transmitiendo desde el parque. Tenemos una tarde soleada y despejada de nubes, pero en la mañana llovía a cántaros. Edmundo, acabas de mencionar algunos de los elementos del clima. ¿Nos podrías explicar qué es el clima y cuáles son sus elementos? Claro, veamos la siguiente información. El clima es el promedio de las condiciones atmosféricas que se registran en un lugar durante un intervalo de 10 años o más. Este permanece por largos periodos. Y el estado del tiempo es el comportamiento de las condiciones atmosféricas en un momento y lugar determinado. Por ejemplo, en La Paz, Baja California Sur, el clima es seco desértico, es decir, la mayor parte del año no llueve y las temperaturas son muy elevadas. Pero en un día, el estado del tiempo puede presentarse nublado en la mañana y con lluvias por la tarde. El estado del tiempo varía con frecuencia, en cambio el clima se mantiene constante. El clima es el resultado de la interacción entre sus elementos. Temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica y viento. Debido a la redondez de la Tierra y la inclinación de su eje, Los rayos solares se distribuyen de manera distinta sobre su superficie, lo que origina la existencia de las zonas térmicas, tropical o cálida, templada y fría. la zona cálida se ubica entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Ahí, los rayos solares llegan perpendicularmente a la superficie. Esto ocasiona mayor radiación y temperaturas elevadas. En ciertas regiones de la zona tropical, existe abundante humedad, que propicia lluvias torrenciales durante todo el año o gran parte de este. Las zonas templadas se ubican entre los trópicos y los círculos polares. La norte va del trópico de Cáncer al círculo polar ártico. En esta zona disminuye la radiación, debido a que los rayos solares llegan con cierta inclinación, lo cual hace que la temperatura sea más o menos moderada. Aquí las precipitaciones pueden presentarse durante todo el año o solo en verano o en invierno. Las zonas frías se ubican al norte entre el círculo polar ártico y el polo norte, y al sur desde el círculo polar antártico hasta el polo sur. Como los rayos solares llegan con mayor inclinación en esta zona, la radiación es mínima, lo que ocasiona muy bajas temperaturas todo el año y pueden presentarse tormentas de nieve. Las diferencias de temperatura en la superficie terrestre originan el viento. En algunos lugares son tan drásticos los cambios que suelen formar tornados o huracanes que traen fuertes vientos y precipitación abundante. Así es como todos estos elementos interactúan de manera constante y propician cierto tipo de clima y el estado del tiempo. Aquí, en la Ciudad de México, las temperaturas más altas se presentan en la primavera y las más bajas en el invierno. Las lluvias son abundantes solo durante el verano y los vientos más fuertes ocurren en febrero y marzo. Por estas condiciones atmosféricas, su clima es templado. ¡Qué interesante información, Tlali! Es un placer, Edmundo. ¡Hasta pronto! Y recuerden, el clima es constante y el estado del tiempo momentáneo. Nos vemos en el camino. Qué importante la diferencia entre clima y estado del tiempo. Yo la verdad estaba confundida entre ambos conceptos. Así es, aquí nos comentaron algo muy importante al final del video. El clima va a ser constante. Va a ser un conjunto de condiciones atmosféricas que se van a estar presentando de manera regular y por un periodo de 10 años. ¿No? Esto se va a estar obviamente haciendo un seguimiento para poder determinar este lugar tiene este clima. Y el estado del tiempo puede variar.
puede ser que nosotros tenemos en la Ciudad de México un clima templado con lluvias en verano. Ese va a ser nuestro clima prevaleciente. Pero está como el día de hoy, que amaneció haciendo frío. Así es. Y mañana el estado del tiempo nos puede reportar que está haciendo calorcito y que probablemente llueva hasta en la noche. Ese es el que va a estar modificando. Así es. Y ahí tenemos una fotografía muy ilustrativa para esta situación del clima que tiene la Ciudad de México. Vemos ahí un día normal, la ciudad despejada, y vemos en la tarde, sobre todo todavía en esta temporada, que está lloviendo. Entonces, así es. Hay que estar listos con nuestro paraguas, pero también muy pendientes del estado del tiempo, y veíamos que como aliados tenemos los satélites. Exacto, que nos permitían monitorear, por ejemplo, si se acerca un fenómeno meteorológico, ¿no? Por ejemplo, huracanes, ciclones, tormentas tropicales, ¿no? Que se van acercando y entonces ya nos pueden prevenir y decir, va a llover en la tarde, saque su paraguas, saque su paraguas. Así es. Muy bien, María, pues pusiste mucha atención en el video, eso me da gusto y espero que en casa hayan hecho lo mismo. Maestra Gaby, ¿y cuáles son los factores y cuáles los elementos? Bien, los factores del clima son latitud, altitud y relieve. Y los elementos, los podemos ver ahí, son el viento, la lluvia, la humedad, la presión y la temperatura. Esos son los elementos. Ya en conjunto todos van a determinar pues el clima, lo que venimos comentando, la flora, la fauna de un lugar, de una región de nuestro planeta. Pero esta información pues sí es muy importante porque nosotros de repente viajamos a un lugar a otro, o inclusive cuando vas de visita al zoológico y estás viendo algunos animales, aparecen unas fichas técnicas ahí con información que nos dicen cómo es su hábitat, qué come, qué plantas hay, dónde vive y cómo es su clima, porque eso va a determinar también características importantes del animal que estemos observando en el zoológico, ¿no? Un oso polar tiene determinadas características hasta en su piel muy distintas a lo que podría ser un armadillo, un orangután, un quetzal. Entonces, por todo eso es importante estudiar estos componentes naturales de la Tierra. Bien, María, otro aspecto que se mencionó en el video fue la redondez de la Tierra. Así es. ¿Cómo influye esa redondez y la inclinación de su eje en cuanto a su clima? ¿Qué lograste observar en el video? Yo recuerdo que eso, como mencionan en el video, es lo que hace que los rayos del sol impacten en forma diferente a los diferentes puntos de la Tierra. Ahí estamos viendo en la pantalla una imagen que lo explican mucho mejor que yo. Y la vas a poder revisar en tu libro de texto. Y nos podemos dar cuenta que en la zona que está comprendida, cercana al Ecuador, que está entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, podemos ver que ahí la temperatura, el clima van a ser más cálidos por la situación de cómo llegan los rayos del sol de manera más perpendicular. Entonces eso va a provocar una radiación más uniforme, vamos a tener ahí temperaturas cálidas muy agradables, y conforme se van alejando del Ecuador, tenemos ya temperaturas frías hasta llegar al círculo polar y también... Ambos círculos polares, sí, más bien, círculos ¿no? polares. Así es, vamos a tener ahí temperaturas muy, muy frías, que también van a determinar las características de los animales y de las plantas que hay en esos lugares. Así es. Qué interesante, ¿verdad, María? Totalmente. Y si ustedes quieren reforzar no solamente lo que estamos viendo en esta sesión, pero volver a ver la imagen, está en la página 46 de su libro de Geografía para sexto grado. Recuerden que si no lo tienen, lo pueden consultar en internet. Y entre los factores del clima te mencioné el relieve. Precisamente vamos a ver un video del relieve para conocer de qué manera va a influir también en el clima. Entonces, vayamos a ver este video del relieve.
Estoy haciendo un video sobre el famoso huracán Patricia, el más potente en la historia de los últimos años y de cómo se debilitó y disipó al chocar con la Sierra Madre Occidental. Qué suerte que tenemos una Sierra Madre Occidental. Es Tlali. Veamos qué nos cuenta. Hola, Tlali. Hola. Mientras veía tu transmisión, se me ocurrió que quizá te gustaría saber cómo se formó esa cadena montañosa y, en general, el relieve del planeta. Claro, qué buen tema. De seguro no está ahí por pura suerte. De hecho, no. Mira. El relieve de nuestro planeta se ha conformado por dos tipos de fuerzas que actúan a la vez y de manera constante sobre la superficie terrestre: las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las primeras lo originan, las segundas lo modelan. Las fuerzas internas son 3 procesos que ocurren al interior de la Tierra: tectonismo, vulcanismo y sismicidad. El tectonismo es el movimiento de las placas tectónicas, originado por las corrientes de convección en la astenosfera. Se divide en movimientos transformantes, convergentes y divergentes. Los transformantes, movimientos laterales en sentido contrario de las placas, dan origen a las fallas. Los convergentes forman cordilleras montañosas. Y los divergentes, movimientos de separación entre placas, dan lugar a nueva corteza oceánica y cordilleras submarinas. El vulcanismo es la liberación de energía interna de la Tierra a través de la expulsión de magma, gases, vapor de agua, cenizas y otros materiales que forman volcanes e islas volcánicas. La sismicidad es la liberación de energía propagada a través de ondas que provocan el movimiento de la corteza. Por ejemplo, el archipiélago de Revillagigedo, un conjunto de islas en el Pacífico mexicano, se formó por la actividad volcánica y sísmica que hay bajo el océano. Ahora conozcamos las fuerzas externas que actúan sobre la superficie y modelan el relieve. Dentro de las fuerzas externas están el intemperismo y la erosión. El intemperismo es la transformación o destrucción de las rocas sin removerlas de su lugar. Puede ser físico, cuando no altera su composición. Químico, la modifica debido a reacciones entre sus elementos y los del ambiente. Y biológico, provocado por la acción o los procesos vitales de los seres vivos. La erosión es la fuerza que remueve, transporta y acumula los materiales de la corteza terrestre. Por ejemplo, la corriente de un río, en su parte alta, puede arrancar materiales rocosos de la montaña. En el transcurso, los arrastra, fragmenta y modela, hasta depositarlos en su desembocadura, en aluviones o abanicos de sedimentación. Los ríos, el viento, las mareas y el hielo son agentes importantes de la erosión. Un claro ejemplo de erosión marina es el famoso arco rocoso al sur de la península de Baja California. Y en la bella región de Capadocia, en Turquía, las formas curiosas de las rocas han sido modeladas por la erosión del viento a lo largo de millones de años. Entonces, la Sierra Madre Occidental se formó por fuerzas internas. Ahora entiendo cómo es que está ahí y cómo pudo la impresionante sierra debilitar la tremenda fuerza del huracán Patricia. Gracias, Tlali. De nada. Nos vemos, Edmundo. Y ustedes, internautas, díganos, ¿cómo se formó el relieve del lugar donde viven? Qué impresionante la cantidad de factores que intervienen en cómo vemos el mundo que nos rodea. Así es. Precisamente esta parte del relieve es muy importante porque, como pudimos darnos cuenta, existen fuerzas internas que lo van a originar, que en el video pudimos detectar que son el vulcanismo, tectonismo y sismicidad. Y tenemos también fuerzas externas que lo van a modelar. Nos hablaron del intemperismo y de la erosión. Esa palabra intemperismo te invito a anotarla en tu cuaderno para que posteriormente puedas investigar más sobre ella. Y nos comentaban también en el video, María, cómo precisamente estas montañas, este relieve,
va a ayudar para frenar la fuerza de un huracán Así es. y que no afecte tanto a determinadas poblaciones. Con esto también queda clara la idea que a mayor altitud que tenga una región, también va a disminuir su temperatura. Y un ejemplo lo tenemos en la Aconcagua. ¿Sabes dónde se ubica el Aconcagua? No tengo la menor idea. Se ubica en Argentina y tiene una altura aproximada de 7,000 metros sobre el nivel del mar. Ok. Obviamente que la temperatura, mientras más arriba te encuentres de esta montaña, pues va a ser más fría. Y como te decía, todas las regiones que se encuentren a una altura determinada sobre el nivel del mar, esto va a verse reflejado en su clima. Así es. ¿Sí? Entonces, en esas regiones vamos a sentir más frío porque estamos más distanciados del mar. Entonces, si estamos a una altura promedio, pues vamos también a tener un clima más cálido, pero ahí tenemos un ejemplo con el Aconcagua en Argentina. Y para que los alumnos en su casa puedan redondear el conocimiento del día de hoy, ¿qué actividad les podríamos proponer? Pues yo los invito a que revisen su atlas, la página 56, 57 y 58, porque ustedes van a poder apreciar todos estos elementos y factores del clima de los que estuvimos platicando y cómo se relacionan estos componentes naturales también, que son el relieve, el agua y clima, para determinar la flora y fauna de una región. Pues maestra Gaby, le agradezco por la sesión de hoy, estuvo muy interesante y también muy útil. Y así es como nosotras nos despedimos de esta sucesión de geografía para sexto grado. Y así hemos terminado con componentes naturales de la Tierra. Vamos a la siguiente materia. Llegó el momento de movernos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia.